en el capítulo de proteínas. La próxima clase vamos a hablar de hidratos de carbono, luego lípidos y enzimas, ácidos nucleicos, y de esa manera vamos a desarrollar los capítulos de la descriptiva de las biomoléculas para luego entrar al proceso ya de metabolismo o la parte dinámica. Entonces iniciamos hoy nuestro capítulo de proteínas, nuestro primer capítulo de biomoléculas o estudio de una determinada biomolécula, y vamos a conocerle a las proteínas. Vamos a hacer un viajecito para conocerle a las proteínas. Entonces lo primero a tener en cuenta es que las proteínas son biomoléculas que están formadas principalmente por 4 elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son también los principales elementos que forman parte de las estructuras orgánicas, y además puede tener algunos elementos de acuerdo a la función que cumple, como el fósforo, el hierro, el magnesio o el cobre, que principalmente van a estar asociados a las enzimas, que vamos a estudiar luego en un capítulo aparte. Pero además de la famosa abreviatura CHOM, que identifica a los elementos componentes de las proteínas, pueden estar estos otros elementos. Entonces, cuando nos referimos a este grupo de biomoléculas, al grupo de las proteínas, vamos a identificar que van a estar compuestos por unas unidades llamadas monómeros, y en el caso de las proteínas son los aminoácidos. Si ustedes se fijan acá, hay como una cadena en donde hay circulitos que están formando esa cadena. Cada uno de ellos luego se ve aquí en una escala más grande. Son las unidades elementales que conforman a una proteína y reciben el nombre de aminoácidos. Entonces podemos decir que las proteínas son polímeros. ¿Qué son los polímeros? Son grupos o uniones de unidades más simples, y las proteínas son polímeros de aminoácidos. Estos aminoácidos se unen unos con otros, vamos a ver o vamos a estudiar ya seguidamente, a través de un enlace químico particular, que es el enlace peptídico, y se caracterizan por tener 2 grupos funcionales. Ustedes estudiaron química en su ingreso y probablemente recordarán todavía estos grupos funcionales. Es nuevo el grupo funcional carboxilo, el carbono unido a 2 oxígenos y un hidrógeno, COOH, ácido, y el grupo amino, NH2. Cada unidad, cada aminoácido tiene esta configuración que le va a dar justamente el carácter proteico. Entonces, aquí para recordar, los aminoácidos poseen estos 2 grupos funcionales, y los 2 grupos funcionales le dan esa característica: el grupo carboxilo, el grupo amino, y ambos están unidos a un carbono. El carbono, que está unido al grupo funcional aminoácido y al grupo funcional carboxilo, recibe el nombre de carbono alfa, y se puede dar un proceso de isomería o ver en una visión de espejo cuando se cambia el lugar del grupo funcional. En esto que ustedes están viendo, en el ejemplo, decimos que el carboxilo está ¿en qué lado? Está en lo que se conoce como el lado derecho, y el grupo amina está en el lado izquierdo. Esto puede cambiar por esa característica del carbono alfa, y podemos tener el carboxilo del lado izquierdo y la amina del lado derecho. Eso es lo que se conoce como la propiedad de isomería que tienen los carbonos de las proteínas. Llevan el nombre de isómeros ópticos. Y a este carbono que tiene esta capacidad o esta característica de poder tener 2
configuraciones se le llama carbono quiral. El carbono quiral es el que va a estar unido a estas dos estructuras o estas dos unidades funcionales que van a poder cambiar de lugar para formar isómeros. Es característica de las proteínas. ¿Qué otras características tienen las proteínas? Tienen un elevado peso molecular, tienen una formación de cadenas largas, forman lo que se conocen como soluciones coloidales. Cuando se produce una hidrólisis, se pueden separar los aminoácidos en las partes constituyentes de la proteína y dentro de este grupo de biomoléculas están presentes las hormonas, las enzimas, la hemoglobina, los anticuerpos, las proteínas actina y miosina que colaboran con la movilidad muscular y el colágeno, que vamos a ver con las funciones con las que se asocian estos diferentes compuestos. Los aminoácidos esenciales, cada una de esas pequeñas unidades que va formando una cadena para originar a las proteínas, forman o existen para el ser humano un grupo de 20 aminoácidos esenciales. ¿Por qué reciben el nombre de aminoácidos esenciales? Porque no pueden ser sintetizados por el propio organismo. Es decir, sí o sí, a través de la alimentación, de lo que yo consumo, le tengo que proveer a mi organismo de estos 20 aminoácidos esenciales. Estos 20 aminoácidos, solamente para conocerlos, y yo les dejo un video en el Classroom también para que lo vean luego, pueden ser no polares, es decir, que están eléctricamente neutros, o pueden ser polares ionizados, o pueden ser polares no ionizados, ácidos cuando tienen dos grupos carboxilos en el extremo, o básicos cuando tienen dos grupos aminos en un extremo. Entonces, se vuelven a clasificar estos aminoácidos esenciales. Lo que es importante siempre tener en cuenta es que este grupo de 20 aminoácidos que van a ser esas unidades constituyentes de las proteínas no pueden ser sintetizadas por el propio cuerpo. Le tengo que suministrar con la alimentación. ¿Y qué es el enlace peptídico? Acá tenemos un gráfico que vamos a utilizar para explicar el concepto del enlace peptídico. Ya habíamos visto de que los aminoácidos eran esas unidades funcionales de las proteínas. Para que se forme una proteína se tienen que unir como mínimo 50 aminoácidos. ¿Y cómo se unen? Se unen en este proceso. Un aminoácido 1, que como están viendo en la imagen de aquí arriba, el grupo funcional carboxilo, y un aminoácido 2, que también ven, la parte de su grupo funcional amino, se atraen unos a otros. ¿Y qué pasa? Un OH del carboxilo del aminoácido 1 se combina con un hidrógeno del grupo amina del aminoácido 2 y forma una molécula de agua. Se pierde o se separa formando una molécula de agua y queda unido, como ven en la imagen de aquí abajo, el carbono del aminoácido 1 con el nitrógeno del grupo amina del aminoácido 2. Y a esta unión se le llama enlace peptídico. Es un tipo particular de unión química que se da entre los aminoácidos para la formación de proteínas. Las proteínas van a tener dos características importantes que vamos a estudiar. La primera de ellas es que las proteínas tienen formas moleculares y las proteínas tienen estructuras. Desde ahora es importante recordar que no son sinónimos
una forma molecular proteica y una estructura proteica. ¿Qué son las formas moleculares? Que pueden ser dos, solamente pueden ser dos las formas moleculares. Es la forma en la que se organizan las proteínas en el espacio. ¿Qué tipo de forma origina? Podemos tener la primera forma, que es la globular, que se forma, valga la redundancia, o se origina cuando una proteína se pliega sobre sí misma. Es como tener una larga cadena que se da vueltas alrededor de ella misma y forma una, o se visualiza de una manera globular, formando un globo o formando un círculo o un redondo con volumen. Esa es una proteína globular. ¿Qué característica tiene la proteína globular? Es muy activa en su funcionalidad, es decir, que puede cumplir aquellas funciones que requieren una respuesta rápida en el organismo. Son solubles en agua, y no todas las proteínas son solubles en agua. Y dentro del grupo de las proteínas que tienen forma globular, podemos mencionar a las enzimas, que necesitan una actividad funcional rápida porque intervienen en procesos metabólicos, los anticuerpos, que también tienen que ser rápidos para proteger al organismo cuando están en presencia de algo que compromete la seguridad y la salud de un organismo, las hormonas, que regulan todo el funcionamiento de un organismo, y la hemoglobina, que se encarga del transporte de oxígeno en sangre. Entonces, estas son las proteínas a las que vamos a conocer como globulares. Y la otra forma proteica son las fibrilares, que su nombre también nos está indicando, son aquellos en donde los aminoácidos se ordenan formando láminas, formando cadenas uno al lado de la otra, que se conocen como láminas o fibras. Estas estructuras son insolubles en agua, o en algunos casos muy poco solubles, y son las proteínas encargadas del sostén, de la parte más estructural del organismo. ¿Qué proteínas, por ejemplo, son fibrilares? Los músculos, la queratina, que forma el cabello, las uñas, en los animales las plumas o las escamas de los peces. Si ustedes se quitan un cabello, que el cabello es un compuesto proteico, van a ver esa estructura fibrilar, es una de las que se puede ver a simple vista. El colágeno, la proteína colágeno, que está presente en tendones y en cartílagos, la elastina del tejido conjuntivo, o la fibroína, que forma parte de lo que es la estructura de la telaraña, que es una proteína, tienen esta forma de proteínas fibrilares. Entonces, estas dos formas proteicas las vamos a asociar con la figura que tiene la proteína y que se va a relacionar directamente con la función biológica que va a cumplir. Las proteínas globulares cumplen sobre todo función biológica rápida, y las proteínas fibrilares función biológica estructural. Azul, ¿me querías preguntar algo? Bueno, Creo que no, profe. continuamos. Ok. Una vez identificadas estas dos formas de proteínas, vamos a conocer las estructuras. Todas las proteínas, sean globulares o sean fibrilares, tienen las 4 estructuras. Las estructuras de las proteínas son las configuraciones, la forma en que se ubican en el espacio y las características de los aminoácidos que están presentes en cada proteína. Tenemos que recordar que estos son compuestos biológicos de alta complejidad.
Las proteínas, o cuando hablamos de las proteínas, hablamos de compuestos biológicos complejos, y lo que le da a la complejidad son estas estructuras. Aquí vemos un resumen, vamos a hablar de cada una de las estructuras. Todas las proteínas tienen estas estructuras, sean globulares o fibrilares, volvemos a recordar eso. Una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, es como la receta de la proteína. Ustedes desarrollaron biología, entonces recordarán que eran los ribosomas los encargados de hacer la codificación para formar proteínas. Entonces, ¿qué hace el ribosoma? Agarra cada una de las partes de esos aminoácidos que están dispersos, mira una receta que le da el ARN ribosómico y crea estas estructuras llamadas proteínas. Entonces, la estructura primaria es el orden, el número y el tipo de aminoácidos que tiene que tener una proteína. Ya la estructura secundaria va a ser la forma en que se organiza en un plano esta cadena. La terciaria ya va a ser cómo se organiza en el espacio, y la cuaternaria ya va a ser relación entre cadenas. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, para tratar de parte por parte una proteína, lo primero que tiene una proteína es eso que hablamos, esa secuencia de aminoácidos. Es como la receta. La proteína llamada albúmina, que está en la clara de huevo, está compuesta por 50 aminoácidos que son A, B, C y D, pero ¿cómo se ubican esos aminoácidos? Si viene primero A, después D, después D, después se vuelve a repetir A. Esa secuencia es lo que se conoce como estructura primaria, y es lo que le da la identidad a cada una de las proteínas. Por eso a la estructura primaria le llamamos el ordenamiento de aminoácidos de una cadena proteica, o el ordenamiento de aminoácidos de una cadena polipeptídica, que es lo mismo que decir cadena proteica. En una estructura primaria solamente hay una estructura lineal, solamente hay una línea. Y esta secuencia de aminoácidos es la que nos ayuda a determinar cuáles son las propiedades y las características de esa proteína en particular. Entonces, nunca olvidemos que la estructura primaria es la que le va a dar identidad a nuestra proteína. Es como su información genética, lo que le da identidad. Luego tenemos la estructura secundaria. Esa cadena lineal que teníamos en la estructura primaria se dispone en el espacio, no está formando un plano. Se puede disponer en el espacio de dos maneras. La primera de ellas, llamada hélice alfa, es una estructura secundaria en donde esa cadena se enrolla sobre un eje central imaginario. Entonces, es como tener un espiral o un tirabuzón. Esa es la estructura secundaria en hélice alfa. ¿Y cómo se mantiene la estructura? Se mantiene gracias a ciertas uniones intermoleculares llamadas puentes de hidrógeno. O también la estructura secundaria, en lugar de formar una espiral, puede formar una lámina. Esto es como ver una... ¿Conocen las chapas de los techos de zinc, en donde hay pliegues? Eso Sí, es esa es la estructura laminar, que puede ser la otra forma en la que se ubiquen esas diferentes cadenas de aminoácidos unidos de la estructura primaria. Forma una estructura en zigzag, también se mantienen gracias a puentes de hidrógeno y en algunos casos por uniones entre el grupo amina y el grupo carboxilo. Como una proteína sabe si una vez que tiene su estructura primaria tiene que formar una hélice o tiene que formar una lámina, en función a la actividad biológica que va a tener que realizar. Y aquí solamente para no
no confundir con forma molecular, pero sí hay una relación, porque las que forman hélice alfa son las proteínas de actividad biológica rápida, que es muy parecido a la estructura globular. Y normalmente las proteínas globulares tienden a tener en su estructura secundaria hélice alfa. Sin embargo, las proteínas fibrilares, que tienen una función más estructural, tienden a tener en su estructura secundaria lámina beta. Ambas son dos opciones de estructura secundaria, es decir, cómo se va a disponer ese enlace inicial de la estructura primaria en el espacio, una sola cadena. Una vez que la proteína haya tenido o haya configurado su estructura secundaria, configura su estructura terciaria, que ya es cómo se estructura esa estructura secundaria en lo que sería una imagen 3D. Ya no es solamente verla en el espacio, sino es verla en una tercera dimensión, es adquirir volumen. ¿Y cómo se unen estas cadenas para formar volumen en una estructura terciaria? Ya no solamente con puentes de hidrógeno, sino con unas uniones intermoleculares que se llaman fuerzas de atracción y repulsión electrostática, cadenas hidrofóbicas e hidrofílicas y también puentes disulfuro, que vendrían a ser las uniones que favorecen que esas estructuras secundarias se ubiquen en una imagen tridimensional. Esto es para que vayan viendo ya la complejidad de las proteínas. Y como una proteína no solamente tiene una cadena de aminoácidos, sino que puede tener más de una, existe la cuarta estructura, que es la estructura cuaternaria. Una estructura cuaternaria ya es la interrelación, la unión de dos o más cadenas peptídicas. Y miren esta imagen. Digamos, el bucle de color azul que ustedes están viendo es la estructura terciaria de una cadena de aminoácidos. La amarilla es de otra cadena de aminoácidos y de esta manera están relacionándose unas con otras. Entonces la estructura cuaternaria ya es esa relación y esa unión entre cadenas peptídicas. Entonces ya es el último nivel de complejidad, es el nivel más complejo de las estructuras. Entonces, queda clara la estructura o cómo se estructuran las proteínas. Sí, profe, súper bien. Bueno, igual les van a estar invitados a ver el video después, pero es importante tener en cuenta estas estructuras y por eso que son tan complejas las proteínas. Este es el videito que les dejo acá la Profe, quiero imagen para que preguntar algo, tengo puedan. una duda. Claro que sí, claro. Esas uniones son solamente a nivel de la molécula de la proteína o las proteínas luego se forma una cadena de proteína o cadena de aminoácidos a nivel de aminoácidos nomás, o sea, cadena de aminoácidos nomás es. Son solo cadenas de Ah, aminoácidos. O sea, las cadenas de aminoácidos son las que se unen para formar la proteína, sí, ya, ya, eso nomás era la duda que tenía. Gracias. sin problema. Entonces, esta complejidad de las proteínas es lo que hace que sean tan importantes como moléculas para la vida y que tengan funciones tan diversas también. Y ahora vamos a empezar a hablar de las funciones biológicas que tienen las proteínas, que pueden ir desde regular oxígeno en sangre hasta lograr el movimiento muscular. O sea, son muy diversas las funciones que cumplen estas proteínas. Una de las funciones que cumple es la función estructural, que está relacionado con la formación de estructuras que soporten la tensión, es decir, forman o constituyen estructura de sostén, forman huesos, estructuras de huesos, forman estructuras de cartílagos y forman estructura muscular. Nuestra composición
biológica de músculo y de hueso tiene en su estructura proteínas y que cumplen una función en particular que son o que es la estructura o la función de la estructura como función biológica. También las proteínas cumplen una función estructural más específica a nivel de célula que tiene que ver con la constitución de la membrana celular. En la membrana celular está presente o están presentes un gran número de proteínas que contribuyen a toda la regulación metabólica de los seres vivos. Entonces, una de sus funciones es estructural. Otra función de las proteínas es el movimiento. Ya recordamos de que los músculos son proteínas y hay dos proteínas en particular que vamos a recordar siempre, que son la actina y la miosina, que son las proteínas responsables del movimiento, porque son las que tienen que favorecer el movimiento de contracción y retracción, que es lo que permite la movilidad en las células de los animales y del ser humano. Entonces, la actina y la miosina son las dos proteínas responsables de nuestro movimiento. Y hablamos tanto del movimiento voluntario como del movimiento involuntario. Otras funciones que van a cumplir las proteínas son las funciones de transporte. Muchas proteínas transportan, por ejemplo, el oxígeno. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno en la sangre a lo largo de todo el organismo. Otras proteínas transportan lípidos. Vamos a ver de que hay un grupo particular de proteínas que se encarga de transportar los lípidos. Y otras proteínas transportan electrones para la formación de ATP o energía biológica. También las proteínas cumplen una función de reserva energética. Y aquí siempre es importante recordar que en las proteínas se puede acumular sobre todo grupos fosfatos y que se las puede utilizar para producir energía, pero no es el principal reservorio energético del organismo. El principal reservorio energético del organismo van a ser los hidratos de carbono, luego los lípidos y en último lugar las proteínas. Ya cuando el organismo no encuentra energía disponible en esas otras dos biomoléculas va a recurrir a las proteínas. En último caso, va a recurrir a utilizar proteínas como fuente de energía. E incluso se consideran en algunos casos, en algunas patologías, que el uso energético de las proteínas está asociado a una alteración biológica, que son casos de desnutrición por falta proteica en particular. Otras funciones biológicas que van a cumplir las proteínas son las funciones homeostáticas o las funciones de regulación. Hay proteínas responsables de regular el pH del organismo o responsables de regular la cantidad del agua, sobre todo cuando hay un proceso de fiebre, empiezan a actuar ciertas proteínas con función de regulación para ayudar a que el organismo regule esa característica de la temperatura. O cuando se da un proceso de deshidratación, también hay proteínas que se encargan de tratar de balancear esa cantidad de agua disponible en el organismo. Después tenemos proteínas encargadas de una función defensiva o las de función inmunológica, llamadas inmunoglobulinas, que son las producidas por los linfocitos y que se encargan exclusivamente de la defensa del organismo. Son aquellas proteínas que cuando identifican la presencia de un microorganismo que puede causar un daño al organismo, empiezan a atacar y de esa manera contribuyen a la inmunidad del organismo. Función defensiva del cuerpo. Otras funciones que tienen son las funciones hormonales, que son las que se responsabilizan de llevar mensajes de señales hormonales a lo largo de todo el organismo.
Y la función enzimática, que incluso la vamos a estudiar en un capítulo aparte, porque se relaciona con esa función biocatalizadora, es decir, contribuir a que se lleven adelante reacciones metabólicas a través de la disminución de la energía de activación de una reacción química. Y esta es una función muy importante de este grupo biológico de las proteínas, tan importante como la estructura, la regulación y la protección contra enfermedades o la inmunidad. Entonces, todas las funciones de las proteínas son muy importantes, de ahí la complejidad y la importancia de este grupo de biomoléculas. Recordar que muchas proteínas pueden ejercer a la vez más de una función. Es decir, yo puedo tener una proteína, acá les doy el ejemplo de la proteína de membrana celular, que puede cumplir una función estructural, pero también una función enzimática, cumple doble función. O la ferritina, que es una proteína que transporta hierro a lo largo de la sangre, pero también almacena en caso de necesidad. O la miosina, que como estuvimos hablando, interviene en la contracción muscular, pero que también actúa como una enzima para hidrolizar ATP cuando el organismo lo necesita. Entonces son multifuncionales varias de las proteínas que están presentes en nuestro organismo. Y ahora vamos a ver una clasificación de las enzimas o cómo pueden ser las enzimas. Y es así que podemos tener proteínas simples. Las proteínas simples son las que están formadas solamente por aminoácidos. Bien complejas, pueden incluso estar constituidas por 1.000.000 de aminoácidos las proteínas, que son las más complejas, pero solamente tienen aminoácidos en su constitución. Esas son las proteínas llamadas simples. Y luego podemos tener las proteínas llamadas conjugadas. No se llaman complejas, se llaman conjugadas. ¿Por qué? Porque se une esa cadena de aminoácidos con otro grupo de biomoléculas que no es proteico. Entonces se va a formar un compuesto que puede ser, por ejemplo, nucleoproteínas. Las nucleoproteínas son una cadena de aminoácidos con toda su estructura, que es una proteína, unido con un ácido nucleico. Esa es una nucleoproteína. O una glico o glucoproteína, que es la unión de toda una proteína con un grupo de hidratos de carbono o con la glucosa. O así también las hemoproteínas que se unen con el grupo hemo, o las flavoproteínas que son proteínas unidas con el grupo flavo. Cuando tenemos este tipo de proteínas que son las conjugadas, a la porción que es proteica se le llama apoproteína, a la que está compuesta por aminoácidos. Y a la fracción que es no proteica se le llama grupo prostético. Y esto vamos a recordar bastante cuando desarrollemos enzimas. El ¿Por qué grupo prostético, profe? prostético se le llama, es un nombre que se le dio para justamente diferenciar de que no tenía en su constitución aminoácidos. Entonces el grupo prostético era el que acompañaba a el grupo de proteínas o aminoácidos. Históricamente, el nombre es más bien histórico cuando se empiezan a estudiar las uniones de las proteínas con otro tipo de compuestos biológicos. O sea, de ahí nace el nombre del grupo prostético. Pero otra explicación así más en particular no sabría decirte, Ariel. Pero es un nombre que históricamente lleva la fracción que es no proteica. Ya entiendo, quería que tenga sentido nomás en mi cabeza para no olvidarme, porque me da la sensación que ponerle que un cuarto de las cosas que estoy diciendo debería saber, pero no sé, y estoy haciéndole el intento de entender todo. Sí, no, pero en este caso en particular no es por una función biológica en particular, sino más bien es por una función histórica que se le llama así. Y esto vamos a recordar nuevamente cuando vemos enzimas, porque ahí es muy importante, porque vamos a tener la parte que es proteica, la parte que es aminoácido, y una parte que va a ser no prostética o no aminoácida, que
es, van a ser sobre todo lo que vamos a conocer como coenzimas o ciertos metales que van a colaborar para que funcione mejor nuestra proteína. Entonces ahí va a ser muy importante recordar este concepto de las proteínas conjugadas o cuando una proteína, este grupo de aminoácidos, va a trabajar con otro grupo de biomoléculas o incluso en algunos casos con otro tipo de compuestos químicos. No solamente pueden unirse con otras biomoléculas, también se pueden unir con metales o se pueden unir con otros elementos que son de naturaleza inorgánica. Entonces eso en el capítulo de enzimas vamos a volver a recordar. Era lo que yo les quería presentar hoy desde la visión un poco más descriptiva de las proteínas. Y quiero escuchar alguna consulta, algo que no quedó claro, algo que quisieran que vuelva a repetir, para luego acompañar en las actividades de lectura del capítulo de proteínas. Sin problema podemos volver a explicar, volver a hablar de algún tema que no haya quedado claro. ¿Cuándo ahora, profe? ¿O cuándo? Profe, Todo Ahora entendido, sí, profe, todo entendido. Sí. profe, No, se entendió todo, yo creo. profe. bueno, sí, te escucho, Roberto. En una parte dijiste 51 aminoácidos forman una proteína, ¿verdad? A partir de 50 aminoácidos unidos se forma una proteína. A mí me dijeron que antes, o sea, cuando estaba en el cursillo, me dijeron que 21 aminoácidos ya puede formar también, o sea, una secuencia de 21 aminoácidos que ya puede formar una proteína también. Forma en realidad un compuesto que se llama péptido. Es también ya una proteína más sencilla, puede ser, pero solamente para a modo de información, aprovechando lo que está diciendo Roberto, de 21 a 50 o a 49 se le llama normalmente péptido, a cadenas de aminoácidos en ese número. Y cuando es superior a 50 es cuando se le llama proteína en sí. Pero también se podría ya considerar a una unión de más de 21 aminoácidos un péptido. Eso sí, Va a profe. estar también en función a los materiales que ustedes van a ir leyendo. Yo les recomiendo leer el capítulo de Blanco que comenta sobre la parte estructural de proteínas. Es bastante interesante la forma en la que él presenta también todo lo referente a proteínas. Y les dejé también un videito, por si alguien quiera ver un video, así como volver a ver la clase, para poder hacer la retroalimentación de nuestro capítulo y de nuestra unidad de proteínas. Y para este contenido nosotros tenemos una tarea también de retroalimentación, que son unas preguntitas. Hay unas preguntitas que están en el aula virtual que me gustaría que ustedes puedan contestar, ya sea viendo los materiales, como leyendo el libro, y si alguien tiene dudas de esas preguntas que están también en el cuestionario, nos entrega hoy. Hay tiempo para entregar el cuestionario. Pero si ustedes tienen dudas que surjan de esas preguntas, las pueden volver a hacer en nuestro encuentro del próximo martes. Entonces vamos a dejar un espacio antes de iniciar nuestro contenido de descriptiva de hidratos de carbono por si alguien tenga alguna consulta o algo que quisiera aclarar en función a lo que leyeron o en función a lo que estuvimos desarrollando en la clase de hoy. Pero están todos invitados a realizar la lectura correspondiente. ¿Alguna otra pregunta o consulta por el día de hoy? O si está Yo creo que no, claro. profe. Yo creo que quedó bastante claro. Y si es que Todo no, claro, profe. te podemos escribir, ¿verdad, profe? Cualquier preguntita que tengamos suelta por ahí. Y cualquier pregunta también en el foro de consultas o en las tareas donde ustedes piensen que está mejor representada la duda que tengan, me pueden también escribir.
Claro, también ahí en Entonces el les Classroom tenemos la herramienta para escribir directamente por privado. también tienen también para escribirme directamente, como ustedes piensen que les va a ser más fácil la comunicación. Les agradezco a todos la presencia en el día de hoy. Voy a detener aquí la grabación. Están también todos los materiales disponibles.